Buen día a todos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Belki Carolina Laínez. Es un honor dirigirme a ustedes. En esta ocasión soy de la clase de Administrativo 2. El propósito de esta exposición es para explicar cómo funciona en la práctica el acto administrativo y el procedimiento administrativo. El acto administrativo es básicamente una decisión que toma una institución u órgano del Estado, utilizando la autoridad que la ley le da. Con esa decisión puede reconocer, dar, limitar o incluso modificar un derecho de una persona, utilizando como ejemplo un caso práctico, la solicitud de un permiso de construcción presentado ante la alcaldía municipal del Distrito Central. En este caso, nos permitirá analizar cómo se desarrolla el procedimiento administrativo y cuáles son los pasos que deben cumplirse, cómo culmina un acto administrativo. En este caso, una resolución de aprobación o de negación de permiso de construcción. En este análisis tendremos que comprender la importancia de respetar tanto la legalidad como los derechos de las personas, de los ciudadanos durante todo este proceso. En el marco jurídico, dentro del ámbito legal, a lo que establece la ley, les vamos a detallar cada uno de estos puntos. La Constitución de la República tenemos aquí como número 1, que es la que garantiza el derecho de petición. También tenemos la Ley del Procedimiento Administrativo, que regula cómo deben de actuar las autoridades en cada fase del proceso. La Ley de Municipalidades, que es la que otorga a las alcaldías la facultad de autorizar licencias de construcción. También tenemos el reglamento de zonificación del Distrito Central, que establece la altura máxima permitida en las zonas residenciales. También les vamos a hablar del caso concreto donde la señora María López pidió un permiso a la alcaldía municipal del Distrito Central para construir una vivienda de 4 pisos en residencial Vista Hermosa. La municipalidad revisó los planos, los documentos presentados, pero decidió negarle el permiso, porque según la normativa de zonificación vigente, en esa zona únicamente está permitido construir hasta 3 niveles. También vamos a hablar de la presentación de la solicitud con los documentos requeridos. Sabemos que esta es la etapa inicial del procedimiento administrativo, es donde se inicia todo trámite. La señora María López presenta la solicitud donde la acompaña de los planos y los documentos que la alcaldía del Distrito Central le exige para la construcción. También tenemos en la revisión de requisitos y la elaboración de expediente, que esto se da en la fase 2, donde es la ordenación. En esta parte del trámite, la alcaldía lo que hace es darle primera revisada a los documentos que presenta la señora. Aquí se asegura de que todo esté completo, los planos, las escrituras,
las constancias y cualquier otro requisito que pidan. Es como una verificación inicial donde se decide, donde todavía no se decide, sino que solo se comprueba que la solicitud cumpla con cada uno de los requisitos básicos para poder seguir con este proceso. En base a la ley como lo establece la ley del procedimiento administrativo. En la inspección técnica y posibilidad de audiencia, que esto lo vemos en la fase 3, que ya es la instrucción. Aquí es donde la alcaldía ya no solo revisa si los papeles están completos, sino que empieza a analizar más a fondo el caso. En esta fase es que se estudia si la solicitud realmente cumple las leyes y el reglamento. Por ejemplo, si la construcción respeta la zonificación o el número de niveles permitidos a las normas de seguridad. En esta fase también se puede pedir informes técnicos y solicitar que el ciudadano complete algún documento que le haga falta. Es básicamente la parte donde la institución reúne toda la información necesaria antes de tomar una decisión final. La resolución final, que en este caso fue denegada, que estamos hablando de la fase 4, que es la terminación en la fase de resolución. La alcaldía toma la decisión final sobre el permiso. En este caso, la resolución fue negativa, es decir, que se denegó el permiso. ¿Por qué? Porque la construcción de 4 niveles excedía lo permitido por la zona de zonificación, donde ya ellos establecen que solo se pueden hacer 3 niveles en esa altura por el perímetro que ellos dan. Aquí se redacta un documento oficial explicando claramente las razones, el por qué se toma esa decisión y en qué se fundamentan ellos. O sea, las leyes y reglamentos aplicables. Luego de esta decisión, se comunica formalmente a la señora María López para que ella esté informada y así lo desee puede presentar algún recurso para que se revise esa decisión. Si ella no está conforme, para que ella pueda presentar un recurso o donde ella pueda exigir el por qué se le denegó el permiso de construcción. Buen día, abogada, mi nombre es Viviana y yo seguiré con el tema y espero poder explicarme de la mejor manera para que me puedan entender. Ahorita estamos en la diapositiva 6 y yo les voy a hablar sobre los elementos de la administración. El acto administrativo de la administración del Distrito Central cumple con varios elementos esenciales. Hablar sobre los elementos del acto administrativo pues habla de que todo acto administrativo debe cumplir con ciertos elementos esenciales. De una manera subjetiva debe ser emitido por la autoridad competente. De una manera objetiva debe de responder a petición de un ciudadano, que en este caso la petición era el permiso de construcción, como pues ya lo había mencionado mi compañera anteriormente. De una manera teleológico, que debe perseguir un fin público. Aquí el fin es proteger el orden urbano y explicar la normativa de zonificación, y de una manera formal pues es evidente que debe ser por escrito, motivado y debidamente notificado. Pero lo que vemos es que en este último elemento la resolución presentó pues varias deficiencias. Bueno, seguimos con la diapositiva 7, que habla sobre las patologías detectadas. Al analizar el acto administrativo encontramos varias irregularidades o patologías. Primero, falta de motivación suficiente, ya que la resolución no citaba de manera expresa el artículo exacto del reglamento de zonificación. Por segundo, tenemos la omisión del derecho a audiencia, porque la ciudadanía no fue convocada
para subsanar su petición, y ya por tercero es posible vicio de forma si la notificación no cumplió con todos los requisitos en regla, y en caso más extremo podría considerarse incluso desviación de poder si la decisión respondiera a fines distintos de los previstos en la ley. Aunque en este caso no hay pruebas de eso, sí se evidencia que el procedimiento no fue completamente garantista o tal vez de una manera totalmente transparente. Seguimos con la diapositiva 8, que nos habla sobre la problemática central. La principal problemática no fue la decisión de fondo, porque era correcto negar el permiso ya que la ley no permite 4 niveles. El problema real estuvo en la forma, no se respetaron todos los derechos de la ciudadanía durante el procedimiento. Esto genera una sensación de inseguridad jurídica, porque el ciudadano puede sentir que no tuvo oportunidad de defender su petición de una manera justa. En la diapositiva 9 nosotros plasmamos una propuesta de mejora para evitar este tipo de irregularidades y proponemos varias mejoras. Primero, permitir la subsanación de la solicitud de manera en la que los ciudadanos puedan corregir sus documentos antes de una resolución final. Segundo, avanzar hacia la digitalización de los trámites, lo que facilita la transparencia y asegura que las notificaciones sean claras. Tercero, establecer plazos fijos para subsanar documentos, por ejemplo, 15 días hábiles, lo que le da certeza tanto al ciudadano como a la autoridad. Y cuarto, brindar capacitaciones a los funcionarios municipales para que redacten resoluciones siempre bien motivadas y ajustadas a los derechos. Tratar de hacer las cosas bien, de una manera transparente y también concientizando y enseñando al ciudadano cómo hacer ciertos procesos. Por último, tenemos la conclusión que el caso analizado demuestra que un acto administrativo puede ser correcto en el fondo, pero inválido en la forma si no se respetan todas las garantías del ciudadano. La alcaldía actuó bien al aplicar la normativa de zonificación, pero falló al omitir el derecho a audiencia y al no motivar suficientemente la resolución. Con las propuestas de mejora que planteamos se lograría un procedimiento más legal, transparente y eficiente, lo que mencionaba anteriormente, donde los ciudadanos tengan confianza en sus derechos que están siendo respetados. Y obviamente, nuevamente lo digo, concientizándonos a todos y educándonos de la mejor manera. Muchísimas gracias y feliz día. En esta sección vamos a hacer preguntas y respuestas que nos pudieron surgir durante nuestra investigación, como para aclarar y tener un poquito más de entendimiento sobre el caso, ¿verdad? Una de ellas es: ¿qué es un acto administrativo? Pues un acto administrativo es una decisión emitida por una autoridad administrativa en el ejercicio de sus competencias legales, mediante la cual se reconocen, modifican o extinguen derechos y obligaciones de los ciudadanos. Es básicamente una decisión que toma una institución pública, que es cuando una autoridad dice sí o no a lo que pedimos, y con eso puede darnos un derecho, quitárnoslo o limitarnos en algo. Como segunda pregunta tenemos en qué caso estamos analizando. O sea, ¿de qué se trata el caso que nosotras estábamos hablando? El caso de una señora, María López, que pidió permiso para construir una casa de 4 niveles en Tegucigalpa. La alcaldía revisó la solicitud y al final le negó el permiso porque en esa zona solo se permiten 3 niveles y ella quería 4 niveles. Con eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es: ¿por qué la alcaldía negó el permiso? Porque el reglamento de zonificación del Distrito Central dice claro que en zonas residenciales el máximo es de 3 pisos. Así que, aunque ella quisiera 4, la ley no se lo permitía. ¿Qué dice la Constitución sobre esto? La Constitución, que es en el artículo 80, dice que todos tenemos derecho a pedir algo a una autoridad y recibir una respuesta. Esto nos da a entender que cualquier ciudadano puede pedir una cosa, pero no es el deber de la ley darlo o no darlo si no está estipulado en la ley, ¿verdad? Que es lo que llamamos a derecho de petición. En este caso, María sí recibió respuesta, pero el detalle es cómo se le respondió. Posiblemente no recibió la respuesta que ella quería. Como 5, la pregunta 5, ¿cuáles son los pasos que debe seguir un trámite así? Que son 4, la iniciación, cuando la persona presenta la solicitud; la 2, que es la ordenación, cuando revisan si todo está en regla; la 3, que son las instrucciones, cuando hacen inspecciones y piden más información; y 4, terminación, cuando la autoridad da la respuesta final.
La alcaldía siguió estos pasos, nos preguntaremos todos. Sí, pero a medias. Revisó los documentos y al final dio su resolución. Lo que no hizo bien fue darle a la señora la oportunidad de subsanar o corregir su solicitud. Y eso es un derecho que la ley da. ¿Qué problemas encontramos en este acto administrativo? Encontramos 3 grandes fallas. La resolución no explicó bien la norma en la que se basaba. No le dieron audiencia a la ciudadana para defenderse y la notificación pudo haberse hecho de forma correcta. ¿Por qué es tan importante motivar o explicar una resolución? Porque si la autoridad solo dice no y no explica por qué, el ciudadano se queda con la duda y siente que fue injusto. La ley obliga a que todo acto administrativo esté bien fundamentado, con razones claras y legales. Muchas gracias.